Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos analizando la carta de Judas y hoy vamos a hablar de dos ciudades muy famosas. Vamos a hablar de Sodoma y Gomorra. Bien, en el análisis de la carta de Judas llegamos al punto en el que él nos da tres ejemplos de apostasía en el Antiguo Testamento. El primero de esos ejemplos había sido el del propio pueblo de Israel en el desierto. Luego vimos el ejemplo de los ángeles caídos y hoy nos vamos a enfocar en el ejemplo de Sodoma y Gomorra, que está muy relacionado al de los ángeles caídos, como vemos en los versículos 6 y 7, dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cuál fue el pecado de estas ciudades? ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Nos dice que en primer lugar fue la fornicación, es decir, relaciones sexuales ilícitas, pero en este contexto se hace con un énfasis mucho mayor, por lo que la depravación de esas relaciones sexuales ilícitas era de una gravedad mucho mayor. En segundo lugar, nos dice que fueron en pos de vicios contra naturaleza. Literalmente el hebreo nos dice que fueron en busca de carne extraña, en busca de carne ajena. Y se refiere a la homosexualidad, que la escritura en otras partes llama justamente sodomía. A los homosexuales la Biblia muchas veces los llama sodomitas, justamente porque era el pecado característico de esta ciudad. Y ese es un punto en el que deberíamos prestar atención, ya que la escritura nos muestra a la homosexualidad como un pecado. Muchas personas dicen que la homosexualidad es una enfermedad, pero nada de eso. La escritura nos dice que la homosexualidad no es una enfermedad, sino que es un pecado. Pablo, hablándole a Timoteo, dice que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. En Corintios también vemos algo similar, nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vemos claramente que la homosexualidad no es una enfermedad, sino que es un pecado. La buena noticia es que como todo pecado puede ser lavado por la sangre de Cristo. Nos dice el apóstol Pablo en este mismo pasaje que esto, afeminados, homosexuales, adúlteros, idólatras, fornicarios, avaros, borrachos, etc., esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nos dice Pablo que los mismos miembros de la iglesia en Corinto en otro tiempo habían practicado esos pecados. Por lo cual vemos que si bien todos estos no son enfermedades, el alcoholismo no es una enfermedad, es un pecado. La homosexualidad no es una enfermedad mental, es un pecado. Pero como tal, pueden ser lavados por la sangre de Cristo. La oferta del Evangelio es universal para todas las personas, sin importar cuál sea el pecado que practican, porque todos somos pecadores
aunque practicamos distintos pecados. No hay evangelios distintos, sino un solo evangelio para pecadores. No importa cuál sea nuestro pecado, podemos acercarnos en arrepentimiento y fe a Jesús para recibir el perdón. Pero la Escritura nos da más detalles y nos dice que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue solo sexual. Nos dice en Ezequiel, hablándole a los israelitas, le dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Podemos ver que el origen del pecado estuvo acá, en su soberbia, en su saciedad de pan y en la abundancia de ociosidad. Fue la soberbia, fue esa sensación de autosuficiencia, de saciedad de pan, y en la abundancia de la ociosidad, del no estar ocupado, lo que llevó a tal depravación a los sodomitas. Por todo esto, la carta de Judas dice que Dios puso como ejemplo a estas ciudades, sufriendo el castigo del fuego eterno. Las puso como un espécimen, eso significa la palabra, como una muestra, como una advertencia de ese castigo eterno. Así como fueron destruidas por el fuego las ciudades de Sodoma y Gomorra, todos los pecadores sufrirán el castigo del fuego eterno en el infierno. Y hay una explicación un tanto más racional de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que está en esos depósitos químicos que hacen flotante al mar muerto. También nos dice el libro de Génesis en capítulo 14 que habían pozos de asfalto en la cercanía de esas ciudades. Dicen algunos que algún terremoto pudo haber ocasionado una gran explosión que derivó en esa lluvia de fuego y azufre que destruyó por completo a estas ciudades. Pero es un detalle que nos tiene sin cuidado porque, como venimos estudiando en la teología sistemática, Dios actúa a veces de forma directa, pero a veces también actúa a través de causas segundas. Así que pudo haber sido que Dios haya enviado un fuego del cielo directamente, o pudo haber sido que haya utilizado otros medios para ejecutar ese castigo. De todos modos, estas ciudades fueron puestas como ejemplo de la ira de Dios. Sodoma significa incinerada y Gomorra significa montón de ruinas, así que probablemente estos no eran sus nombres originales, sino los que se les dieron a estas ciudades luego de haber sido totalmente destruidas. Como veremos más adelante, no siempre fueron un montón de ruinas estas ciudades, no siempre fueron lugares desolados, sino todo lo contrario, eran lugares muy fructíferos. Pero la carta de Pedro nos da algunos detalles más acerca de este punto. Nos dice que Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Sodoma y Gomorra representan entonces ese mundo impío, ese mundo caído, ese mundo que vive de espaldas a Dios, que vive según sus propios deseos, siguiendo su propio corazón. Pero además de eso nos dice Pedro que Dios no solo que destruyó a estas ciudades, sino que también libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Acá Pedro introduce otro elemento, y es que no solo Dios destruyó a estas ciudades impías, sino que en esa ciudad había una persona justa, había una persona piadosa viviendo, y era Lot. Hoy vamos a ver que nosotros también nos relacionamos con el mundo, indefectiblemente nos relacionamos con este mundo caído. Pero hay formas y formas de relacionarnos con él. Tenemos la forma de Lot, pero también podemos hacerlo
a la manera de Abraham. Lo que nos muestra la historia de Abraham y de Lot es que hay dos tipos de creyentes, un creyente consagrado y un creyente mundano, un creyente más carnal. Y eso es lo que se ve en distintos aspectos. En primer lugar, vemos que nuestra visión del mundo afecta nuestras decisiones. El capítulo 12 de Génesis nos muestra que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida y que Abraham no se fue solo, sino que se fue con sus parientes, entre ellos con Lot, Lot que era su sobrino. Luego nos dice que vino un hambre en la tierra de Canaán y Abraham bajó a Egipto. Pero luego en el versículo 13 él retoma la tierra prometida y dice que subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. La palabra que se traduce acá como riquísimo es curiosa porque significa literalmente pesado. Y como vamos a ver en esta historia, la riqueza es un peso en nuestra vida. Nos dice el versículo 5 que también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. También Lot era rico, también Lot cargaba con mucho peso. Nos dice el relato que hubo una contienda entre los pastores del rebaño de Abraham y los del rebaño de Lot, y que esa falta de espacio empezó a traer inconvenientes. Por lo que Abraham le dice a Lot que elija la parte en la que él quería vivir. El versículo 10 nos dice que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Como habíamos dicho, antes Sodoma y Gomorra no eran este lugar desolado, sino que eran un lugar muy fructífero, era toda una zona de riego, como el huerto de Jehová. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Vemos en primer lugar que nuestra visión del mundo afecta nuestras decisiones. Lot toma su decisión basada en la vista. Veamos esta secuencia. Nos dice que en primer lugar alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Acá ver no implica simplemente observar, sino analizar detenidamente, examinar. Como vemos en el caso de los espías que fueron a ver la tierra prometida, ellos fueron a examinarla. Luego nos dice que entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Lot pesó, consideró, puso en la balanza y le pareció mejor la llanura del Jordán que la tierra que Dios había prometido. Entonces habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo su tienda cada vez más cerca de Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot toma una decisión basada meramente en su vista, en lo que sus ojos veían. Por el contrario, Abraham toma una decisión basada en la fe. Por eso Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Vemos que Abraham toma una decisión basada en la fe. A la vista, la llanura del Jordán, la cercanía de las ciudades de Sodoma y Gomorra eran mucho mejores para su ganado. Pero Abraham escogió quedarse en la tierra que Dios le había prometido.
Un comentarista dice que Lot encontró pasto para su rebaño, mientras que Abraham encontró gracia para sus hijos. Nuestra visión del mundo afecta a nuestras decisiones. Podemos tomar nuestras decisiones basadas en la vista o basadas en la fe. Pero no solamente eso, sino que nuestra relación con el mundo también afecta nuestras prioridades. La vida de Lot, luego de esa decisión, fue una vida de afanes, una vida de preocupaciones por todas esas riquezas que tenía. Como veremos más adelante, Lot se construyó una casa en Sodoma. No solo que comenzó a habitar cada vez más cerca de Sodoma, sino que luego habitó dentro de la misma ciudad, construyó su hogar ahí y también se hizo de un nombre en ese lugar. Terminó siendo una persona muy importante en esa ciudad. Por el contrario, Abraham se fue metiendo cada vez más en la tierra prometida. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Veíamos que Lot construyó una casa en Sodoma, pero Abraham edificó allí altar a Jehová. Luego de esto vemos que en el capítulo 14 se desata una guerra contra Sodoma y Gomorra y es llevado cautivo Lot junto con todos sus bienes. Entonces Abraham se entera y consigue librar a la ciudad. Consigue rescatar a Lot y todas sus posesiones. Sin embargo, Lot en ese punto decide seguir viviendo en Sodoma. El tercer punto que nos muestra esta historia es que nuestra relación con el mundo afecta nuestra lealtad, afecta también nuestros valores. Lot tenía una lealtad dividida. La Biblia nos muestra que era una persona justa, una persona piadosa, pero su lealtad, su corazón estaba dividido. Así como se le apareció Jehová en el encinar de Mamre a Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, el capítulo 19 nos dice que los ángeles que habían anunciado la destrucción de Sodoma y Gomorra a Abraham llegaron a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Vemos que Abraham estaba sentado en su tienda en la tierra prometida cuando se le apareció Dios acompañado de dos ángeles y le reveló que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham intercede por esas ciudades en el capítulo 18. En el capítulo 19 nos muestra al otro en una situación similar, pero no sentado en su tienda, sino sentado a la puerta de la ciudad. Las puertas de las ciudades en Medio Oriente antiguo eran los lugares donde se decidían los asuntos públicos, donde se administraba justicia, por lo cual nos muestra que Lot había alcanzado una posición de autoridad en ese lugar. Lot ya no era un simple habitante de Sodoma, ya era una persona muy importante en ese lugar. Él se había erigido como un juez en ese lugar, por lo cual su lealtad estaba dividida entre Dios y Sodoma. Eso es lo que nos muestra. La Escritura también nos muestra que sus valores comenzaron a distorsionarse cuando los ángeles le advierten que venían a destruir a Sodoma. Vemos que era tanta la maldad de los hombres de Sodoma que se juntaron a las puertas de la casa de Lot y comenzaron a decirle que saque a esos hombres, que en realidad eran ángeles, para conocerlos. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Acá conocer no habla de darse la mano, sino que habla de relaciones sexuales. Los hombres de Sodoma querían sodomizar a los ángeles, querían violarlos.
Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Llegó a tal extremo la bondad o la hospitalidad de Lot, que estuvo dispuesto a entregar a sus propias hijas para ser violadas por esos hombres. Nuestra relación con el mundo termina afectando indefectiblemente también nuestros valores. Por otro lado lo vemos a Abraham, no con la lealtad dividida de Lot, no con los valores corrompidos como los de Lot, sino con una lealtad bien definida al nombre de Dios. Allá en el capítulo 14, cuando Abraham recupera a Lot y a sus bienes y a todo el pueblo de Sodoma, dice que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Pero así como el rey de Sodoma salió a recibirlo, también salió Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vemos que cuando Abraham vuelve de la victoria, le salen 2 personajes a su encuentro: el rey de Sodoma y el rey de Salem. Como nos muestra el libro de Hebreos, este rey de Salem, el príncipe de paz, Salem significa paz, viene de la misma raíz que Shalom, y era el lugar antiguo de la ciudad de Jerusalén, que posteriormente se llamó así. Este sacerdote era un sacerdote de Jehová, del Dios Altísimo, y no se nos muestra que tenga una descendencia como el sacerdocio de Aarón, por lo cual el libro de Hebreos hace un hilo, una conexión entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Cristo. Entonces salen estos 2 personajes al encuentro de Abraham, pero Abraham no tiene la lealtad dividida como Lot. Lot tenía esa lealtad dividida entre Sodoma y Dios. En Abraham eso no se ve. Abraham tenía su lealtad bien definida, sus valores bien claros. Cuando lo bendice Melquisedec, el rey de Salem, el príncipe de paz, el sacerdote del Dios Altísimo, Abraham le dio los diezmos de todo. Abraham reconoce a Dios como quien le había dado la victoria. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Es muy gráfico el hebreo de este pasaje porque literalmente dice: dame las almas y toma la sustancia. Es eso lo que hace el rey de Sodoma con nosotros. Nos ofrece los bienes, nos ofrece las cosas y nos pide las almas. Toma las cosas, dame el alma, es lo que le dijo el rey de Sodoma a Abraham. Pero Abraham respondió al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. El rey de Sodoma podía decir: yo enriquecí a Lot, pero no iba a poder decir: yo enriquecí a Abraham. Nuestra relación con el mundo afecta nuestra lealtad. Como creyentes podemos tener una lealtad dividida entre Dios y el mundo. Pero si somos creyentes consagrados, tendremos nuestra lealtad bien definida, nuestros valores bien claros. Obviamente tenemos una misión en el mundo, que es llevar el Evangelio. Pero la forma en que nos relacionemos con el mundo va a afectar también la eficacia de ese mensaje.
Cuando en el capítulo 19 estos ángeles le anuncian a Lot que iban a destruir la ciudad, no solo vinieron a sacarlo a él, sino que le dijeron que anuncie también la salvación al resto. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Nuestra misión no es solo salir de este mundo caído, no es solo abandonar este mundo que vive de espaldas a Dios, este sistema corrompido, sino también anunciar la salida a otros. No podemos vivir una vida apartada para Dios simplemente, sino también anunciar a otros la salida, que fue lo que hizo Abraham. Abraham vivía apartado de Sodoma, pero intercedió por Sodoma, por su destrucción, y cuando tuvo que hacerlo también, rescató a las personas de ese lugar, y lo hizo eficazmente. Vemos en el capítulo 14 que Abraham se decidió a rescatar a las personas de Sodoma y lo logró. Pero en el caso de Lot no tuvo la misma eficacia su mensaje. Dice que entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot hizo lo que tenía que hacer, llevó el mensaje de salvación, mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Sus yernos pensaron que estaba bromeando, dice palabra de Dios para todos. La forma en que nosotros nos relacionemos con el mundo va a afectar también la eficacia de nuestro mensaje. Y acá vemos otro punto acerca de nuestra relación con el mundo, y es nuestro testimonio. Muchas personas hablan de dar testimonio como la forma que llevamos de vivir sin hablar de Dios. Pero testificar es justamente lo contrario. Testificar es dar testimonio, testificar es hablar. De hecho, cuando Pablo le escribe a los romanos: si creyeres con tu corazón y declarares y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Es la confesión de nuestra boca. Y en el contexto en que Pablo lo dice es mucho más gráfico, porque confesar con la boca que Jesús era el Señor, que Jesús era el Kyrios, era oponerse a la religión del Estado, era oponerse a reconocer al César como el Señor, lo cual era básicamente cavar la propia tumba, era ponerse a uno mismo en la hoguera, era firmar nuestra declaración de muerte. Entonces, cuando habla de confesar con la boca, no habla de repetir simplemente una oración. De hecho, la palabra que se traduce como confesar en el griego es la palabra martureo, de donde proviene la palabra mártir. Pero el mártir no era mártir porque moría, sino que era mártir porque testificaba de Cristo. Y como una consecuencia obvia en ese contexto, llegaba la muerte. Pero en nuestros días se toma la palabra testimonio como aquello que hacemos sin hablar. De hecho, está esta frase tan conocida que algunos adjudican a Francisco de Asís: predica en todo tiempo y si es necesario usa palabras. Algunos dicen que esa frase es de Francisco de Asís. Yo lo dudo mucho, porque Francisco de Asís era un poco más inteligente que eso. No podemos predicar sin palabras. Debemos diferenciar dos aspectos del testimonio. Por un lugar, tenemos aquello que nosotros llamamos tener buen testimonio, que es lo que los otros opinan de nosotros, el testimonio que los otros dan sobre nosotros, sobre nuestra conducta. Ese es un aspecto importante y evidentemente Lot lo tenía. Pero también debemos cumplir con el otro testimonio, con el testimonio que nosotros tenemos que dar, testificar acerca de Cristo. En definitiva, tener buen testimonio no puede salvar a nadie. Lo único que puede conseguir ese buen testimonio es que las personas sufran el castigo eterno del infierno pensando en que nosotros éramos buenos vecinos.
Pero nuestro llamado no es solo a comportarnos bien, sino a predicar el Evangelio, a llevar el mensaje de salvación a quienes se pierden. Lot también cumplió con esa parte, pero como vemos, su mensaje no tuvo la eficacia que debería. Nuestra forma de relacionarnos con el mundo afecta la efectividad de ese mensaje, afecta la efectividad de nuestras acciones, como vemos la diferencia entre el caso de Abraham y de Lot. Pero también afecta nuestras recompensas como creyentes. Ese es el último punto que vamos a ver hoy. Nuestra relación con el mundo afecta nuestras recompensas como creyentes. Vemos en el caso de Abraham que él tuvo una descendencia incontable a partir de la promesa en Isaac. No fue así el caso de Lot. Todo aquello que Lot se había afanado por tener, lo perdió en un instante. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Toda esa llanura fructífera que había codiciado Lot, Dios la destruyó por completo. Lo que es triste de ver también es que Lot no se quería ir de ese lugar. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Lot no se quería ir, dice que se detuvo. Entonces los ángeles lo tomaron a él y a su familia y lo sacaron de la ciudad. Lot estaba tan aferrado al mundo, tan aferrado a sus posesiones, que los ángeles tuvieron que sacarlo por la fuerza. Podemos decir en este sentido que Lot se salvó. Fue salvo, pero como por fuego, como nos dice Pablo hablándole a los corintios. Nos dice que la salvación es solo por gracia, porque los ángeles lo sacaron según la misericordia de Jehová para con él, no por sus méritos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este parece ser el caso de Lot, alguien que se salvó, pero que sus obras no tuvieron ninguna recompensa. Fue solo salvo como por fuego, a duras penas. ¿Estaría pensando Judas hacia el final de su carta en Lot? Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Tendría en mente Judas a Lot? Probablemente. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego, como hicieron los ángeles con Lot. El creyente se relaciona indefectiblemente con Sodoma, con este mundo caído, pero podemos relacionarnos a la manera de Abraham o a la manera de Lot. Podemos tener decisiones basadas en nuestra vista o basadas en nuestra fe. Podemos habitar en la tierra que Dios nos dio o habitar cada vez más cerca de Sodoma. Podemos tener una vida de afanes o podemos tener una vida de adoración. Podemos tener una lealtad dividida como el caso de Lot o tener una lealtad bien definida y unos valores bien claros como en el caso de Abraham. Eso dará sus frutos. Tendremos o un
testimonio infructífero o tendremos un mensaje eficaz? Y eso también tendrá sus recompensas. Tendremos las recompensas que Dios cumpla sus promesas en nosotros, o seremos salvos así como por fuego. Dios es un Dios de santidad, es un Dios de separación, por lo cual la historia de Sodoma y Gomorra nos muestra que el creyente está llamado a salir de ahí, pero también a anunciar la salida a otros y a interceder por ellos. Todo esto vimos que parte de una decisión. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Espero que el video te haya sido útil. Si es así, dale like y compartilo con alguien que necesite ser rescatado del fuego eterno, ese lugar donde arden muchas personas que no están suscritas a este canal. Nos vemos en la próxima.